que embriológicamente son de distinta estirpe. Y están las glándulas suprarrenales o cápsulas suprarrenales que están sobre ambos riñones, son dos tejidos que tienen una diferente, eh, eh, no destino, una diferente desarrollo embriológico y corresponden a distintos órganos, aunque están ubicados en la misma situación. Y estos órganos sí, corresponden entonces a una corteza suprarrenal que efectivamente corresponde a una glándula endocrina, que originalmente provenía del epitelio celómico, junto con los ovarios y los testículos, por lo tanto, por eso las características de las suprarrenales en términos de síntesis hormonal son bastante parecidas a las de los ovarios y testículos. Y en cambio, el centro de la glándula suprarrenal corresponde a un derivado de la cresta neural. Y este derivado de la cresta neural corresponde a un ganglio modificado simpático que corresponde al sistema simpático y por lo tanto secreta y libera unas neurohormonas. Y todas las células que están constituyendo la médula suprarrenal son neuronas modificadas que eliminan su neurosecreción hacia el plasma. Y por eso, como eliminan una neurosecreción, también se considera una glándula endocrina, pero en realidad estructuralmente es un ganglio linfático, perdón, un ganglio del sistema nervioso propiamente tal. Voy a sacar esto, si no van a estar molestando todo el rato. Entonces, desde la parte más externa a la parte más interna, la parte más externa que está constituido por un tejido conectivo que permite la irrigación de la corteza y de la médula suprarrenal, y la parte interna que corresponde a la médula, en la parte central de la glándula suprarrenal. La corteza suprarrenal produce varios mediadores hormonales que se llaman corticoides. Y se llaman corticoides porque vienen de la corteza. Su prefijo corteza, corticoide, corresponde a esto. Nada más, no significa una cosa especial y corresponden a esteroides secretados en las distintas capas de la corteza suprarrenal. Vamos a revisar un par de cosas de la médula, como para revisar y ordenar el asunto. Estructuralmente la médula corresponde entonces a una estirpe embriológica distinta, a un tejido distinto, aunque secrete hormonas. Por lo tanto, la médula suprarrenal es estimulada directamente por el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, integra la secreción hormonal y la sistematización de la respuesta, especialmente para efectos del eje del estrés, donde también está involucrada la corteza suprarrenal. En la estructura general del sistema nervioso autónomo, el córtex cerebral se integra el sistema nervioso autónomo, en particular el simpático, estimulando cada vez que se produce una activación de la liberación de acetilcolina y la sistematización de esta actividad sobre las neuronas postsinápticas. Pero en la suprarrenal, la corteza suprarrenal, este ganglio corresponde a la médula suprarrenal, este ganglio simpático, y a diferencia del resto de los ganglios simpáticos, secreta predominantemente adrenalina. Y esta neurosecreción se libera al plasma y se constituye esta adrenalina en una hormona propiamente tal, ya que se libera al plasma, circula unida a proteínas o libre, y actúa sobre los receptores alfa y beta adrenérgicos como lo haría normalmente una hormona, y produce cambios sistémicos. Esto, por lo tanto, la glándula suprarrenal, la médula de la glándula suprarrenal está constituyendo un órgano endocrino. Sin embargo, como ya les dije, está integrado funcionalmente con el sistema nervioso simpático. Y por lo tanto, la médula suprarrenal sintetiza a partir de la tirosina, que recordarán que es el ingrediente también para producir hormonas tiroideas, sintetiza dopa
finalmente dopamina, que también es un neurotransmisor, también relacionado con la secreción y liberación de prolactina, y a partir de la dopamina, noradrenalina y finalmente adrenalina. La adrenalina es la que es liberada finalmente. Yo quiero decirles que también liberamos noradrenalina y dopa. Y eso depende de qué tan activado esté el sistema. Pero finalmente la que tiene la mayor potencia de unión a los receptores alfa y beta adrenérgicos es la adrenalina, que es el resultado final de la síntesis de este grupo de moléculas que se llaman catecolaminas, todas aminas derivadas de la tirosina. Estas catecolaminas producen varios cambios y estos cambios son diversos. De hecho, eh, este esquema, digamos, está mirando todos los efectos que tienen las catecolaminas diversas, pero principalmente la adrenalina en distintos tejidos y van desde alteraciones o cambios, mejor dicho, en, en el sistema nervioso, eh, en el sistema circulatorio, desde la modificación del gasto cardíaco y del retorno venoso, ¿no? Por vasoconstricción sistémica y efecto inótropo y cromótropo positivo, así como, y esto sobre receptores alfa y beta 1 adrenérgicos, y también aumento del flujo en el músculo esquelético por vasoconstricción sobre los receptores alfa y beta 2, es decir, efectos vasculares sobre receptores alfa y beta en general. Pero también se producen otros efectos, efectos beta 2 adrenérgicos con dilatación de los bronquiolos. Todo esto siempre pensado en la reacción de huida, lo que sucede con esta estimulación. Además de modificaciones en los receptores alfa y beta adrenérgicos en tejidos vasculares y corazón y en tejidos pulmonares y bronquios, se produce también una serie de cambios que vamos a ver con detalle la próxima semana a propósito de la regulación del metabolismo, que tienen que ver con la regulación de la energía. Y esto es la lógica de tener suficientes nutrientes para proveer a las reacciones que se están desarrollando en el tejido vascular, en los músculos y en los bronquios. Aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos el gasto cardíaco, producimos vasoconstricción, aumentamos el flujo hacia los músculos, vasodilatamos los bronquios, todo para mejorar el intercambio de oxígeno y poder huir, arrancarnos. Y para poder arrancarnos necesitamos que tener suficiente energía, de manera de que lo que hace la adrenalina también es disminuir la motilidad en el tubo digestivo vía receptores beta 2 adrenérgicos. Esto eh, acompañado de un aumento de la glucosa, aumento de la cetona, estimulación de la cetogénesis, estimulación de la gluconeogénesis, aumento de la estimulación de la glucogenólisis por vía de también otra vez sus receptores beta 2 en el tejido adiposo, donde alteran la lipólisis, por efectos sobre receptores beta 2, donde estos actúan sobre varios procesos de obtención de energía, que vamos a ver con detalle después la próxima semana. También efectos sobre el tejido muscular esquelético, también vía receptores beta 2, también en la secreción de insulina, por su acción directa sobre la secreción en las células beta vía receptores alfa 2, y finalmente por su efecto sobre la secreción de glucagón vía receptores alfa 2, o sea, beta 2 también. Esto produce entonces una situación donde tenemos y proveemos de energía suficiente a un sistema que está activándose, produciendo un mayor gasto de oxígeno, un mayor gasto de nutrientes para proveer las condiciones perfectas para el fenómeno de estrés y de huida que está integrando el sistema ahora que se activó el sistema simpático. Bien, se produce además dilatación pupilar, aumento de la frecuencia respiratoria, etcétera, por los efectos sistémicos que tiene. Estos efectos sistémicos entonces integran y caracterizan la acción. Esta integración se regula mediante el sistema nervioso
autónomo simpático. Pero la corteza suprarrenal, que también forma parte de la suprarrenal, obedece a una regulación totalmente distinta y da la impresión de que fuera un órgano diferente que por mera casualidad resultó tapizando esta médula suprarrenal. Todos los derivados, todas las hormonas derivadas de la corteza suprarrenal, aunque son esteroides, se llaman corticoesteroides. Así que la aldosterona, la, los sexocorticoides, los mineralocorticoides y los glucocorticoides corresponden a las acciones principales de las distintas moléculas sintetizadas en este sector de la renal. La corteza suprarrenal, a su vez, tiene a lo menos tres sectores de distinta estirpe embriológica que provienen todos de la misma diferenciación embrionaria, pero que tienen características de diferenciación eh, diferentes, valga la redundancia, y que tienen características histológicas que las diferencian. Estas características histológicas hacen que se diferencien tres capas en la corteza suprarrenal: la capa glomerular o glomerulosa, que es la parte más externa de la corteza suprarrenal; la zona fascicular, que es la media; y la zona reticular, que es la que está más cerca de la médula suprarrenal y es la más interna. Estas tres zonas, glomerular, fascicular y reticular, tienen características histológicas distintas de diferenciación y expresan, lo más importante es que expresan enzimas que le dan características anatómicas distintas, pero que le confieren características funcionales y fisiológicas totalmente diferentes. Estos tres grupos estos tres sectores de hormonas, de anatómicos en la corteza suprarrenal, producen varios tipos de hormonas. El más importante, y estos son las más importantes hormonas, son el cortisol o hidrocortisona. Estos son, hidrocortisona se llama el compuesto sintético farmacológico, pero el cortisol es lo que más produce la corteza suprarrenal. Después, en este orden, corticosterona, aldosterona, desoxicorticosterona y sulfato de hidroepiandrosterona. Estos 4 o 5 moléculas son las que más produce la corteza suprarrenal. Y vamos a ver con detalle esto. ¿Qué es la esteroidogénesis? Esta es una de las palabras que yo les sugiero que aprendan, se la aprendan de memoria, porque resulta muy bonito saber la esteroidogénesis o saber mencionarla, porque ustedes se pueden quebrar diciendo, mira, la esteroidogénesis suprarrenal suena como una palabra que uno usaría si sabe mucho. Entonces, ¿qué les digo? Que la aprendan solamente como para quebrarse con sus amigos. Dicho esto, sigamos revisando la verdadera esteroidogénesis. Las primeras veces que a mí me mostraron esto, casi me dio un infarto. Porque además me dijeron que me lo tenía que saber de memoria. Y me lo pasaron en bioquímica, en química y después en biología, y la verdad es que a uno se lo preguntaban con detalle y de memoria. Y sabérselo con detalle y de memoria no sirve para nada. Así que, por lo tanto, yo no se los voy a preguntar ni con detalle ni de memoria. Lo que quiero es que ustedes, mirando este proceso de síntesis hormonal, tengan una idea de lo que sucede en el sistema. Bien, y en ese sentido he buscado siempre estrategias para que lo comprendan más que se lo aprendan de memoria. Bien, así que quiero que, si esto no va quedando claro, me interrumpan en el camino. La esteroidogénesis suprarrenal entonces corresponde a la síntesis de los distintos mediadores hormonales en las distintas capas o sectores de la corteza suprarrenal. Y se ordena de la siguiente manera. Todo este sector es el que produce finalmente, el producto final es la aldosterona, todo este sector es el producto final, es el cortisol, y todo este sector es el producto cuyo producto final son los andrógenos suprarrenales.
Este sector es la capa más externa, que es la zona, perdón, este sector es la capa más interna, que es la zona reticular, esta es la zona media, que es la zona fascicular, y esta es la zona más externa, glomerular, que producen estas distintas hormonas. ¿Cómo ocurre esta síntesis? Para que cada capa sea capaz de producir una distinta molécula, a pesar de que todas parten de un mismo precursor, que es el colesterol, necesitan expresar distintas enzimas. Y estas enzimas, de las cuales están aquí las más importantes, eh, han tenido cambios de nombre en el tiempo y hoy día tienen las siguientes denominaciones. Hay varias enzimas, de hecho son 6, desde la colesterol desmolasa, que todas están ubicadas, o la gran mayoría está ubicada en las mitocondrias, y de ahí viene su nombre, porque son derivadas del complejo del citocromo P450. Todas estas se expresan en la corteza suprarrenal y tienen un nombre que es el actual, que las denomina respecto a su característica más importante como CYP. CYP11A1, CYP17, CYP21A2, CYP11B1 y CYP11B2. Todas estas se expresan por estimulación de la regulación de la ACTH sobre la corteza suprarrenal. Y vamos a ver con un poquitito más de detalle. Otra vez, este es un esquema de la suprarrenal. Aquí está la cápsula, la zona glomerular, fascicular y reticular, y aquí está la médula. Y entonces, otra vez, la esteroidogénesis suprarrenal, lo mismo que habíamos visto, todo este sector es de la corteza, todo esto corresponde a la corteza suprarrenal, y la zona glomerular está expresada en este sector, de manera de que la corteza secreta predominantemente aldosterona en el sector más externo o glomerular. Todos estos mediadores de la hormona o precursores, que son moléculas sobre las cuales se sintetiza el precursor, tienen a su vez una enzima que es limitante para su síntesis, las mismas que vimos en la diapositiva anterior. Pero toda esta síntesis parte del ingreso de colesterol a la célula de la corteza suprarrenal. En la zona fascicular o media se sintetiza a partir del colesterol esta serie de moléculas también para finalmente llegar a la molécula que tiene la mayor actividad, que es el cortisol. Así como la aldosterona tenía la mayor actividad mineralocorticoide en la zona glomerular, el cortisol tiene la mayor actividad glucocorticoide en la zona fascicular. Y de la misma manera, la dehidroepiandrosterona y la androstenediona son las que tienen la mayor potencia sexocorticoide, porque tienen actividad androgénica, y que se sintetizan en la zona reticular de la corteza suprarrenal. Doctora. Ay, me asusté, perdón. Ay, disculpe. No, está bien, dime nomás, me asusté. ¿No? No, tranquila. Una consulta, a ver, Ya, ¿sí? estas hormonas, por ejemplo, la aldosterona es como específica de la zona glomerular, ¿en ninguna otra zona se sintetiza? No, no se expresa en ninguna otra zona, porque si ustedes se fijan aquí, para que y voy a seguir tratando de explicar esto, para que la sinteticemos aldosterona, y voy a volver atrás, el colesterol tiene que ingresar a la célula y sintetizar pregnenolona. Y si no existe esta enzima, la C19, la P450, C17, perdón, la pregnenolona en presencia de esta enzima, perdón, la pregnenolona se transforma a 17 hidroxipregnenolona, y también puede transformarse por esta misma enzima en 17 hidroxiprogesterona, ¿sí? Pero de aquí para abajo no puede sintetizarse solamente el precursor, o sea, todo esto es común, ¿sí? Pero de aquí para abajo las enzimas son específicas. La P450C21 transforma la progesterona en 11-desoxicorticosterona, y esa expresión solamente la tiene la zona glomerular. Por eso, aunque se exprese esta enzima, ya que estas dos
transformaron a la pregnenolona en otra molécula, voy a cambiarme para allá para que lo noten. Entonces, esta zona, la expresión enzimática de la zona glomerular impide que la zona glomerular pueda sintetizar cortisol. De la misma manera, la zona fascicular no puede sintetizar aldosterona porque no tiene las mismas enzimas que llevan al sustrato a producir la siguiente molécula. En cambio, si ustedes se fijan, todas las vías pueden llevar a la producción de sexocorticoides, sobre todo si estas enzimas están fallando. Además, si ustedes se fijan, esta 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, esta se expresa solamente en los tejidos periféricos, no está en la suprarrenal. Por eso cuando les pongo esto, les marco solamente esta parte de la esteroidogénesis, porque solamente esto se produce en la corteza suprarrenal. En las mujeres, nosotros producimos dehidroepiandrosterona y androstenediona, pero en el tejido graso, estas dos moléculas se transforman en estradiol. En cambio, en los hombres se transforma mediante la famosa aromatasa, la 17 hidroxibetasteroide se transforma en testosterona. En cambio, estas moléculas se transforman en las mujeres en estradiol en el tejido adiposo mediante la aromatasa. Entonces, nosotros llegamos a esto solamente, pero todas las capas de la corteza suprarrenal tienen esta enzima, P450C17, todas, las tres capas, esa y esa. Y todas tienen 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Así que todas pueden transformar los precursores hasta aquí. Pero de aquí para abajo, las enzimas son específicas de cada sector de la corteza suprarrenal. Y eso hace que se vaya transformando un precursor en otro de acuerdo a que es una diferenciación celular. El sector de la corteza es capaz de sintetizar un grupo solamente de hormonas. ¿Sí? Entonces, miren, todas estas se expresan hasta aquí, todas estas puede ir de aquí, aquí, acá, pasando, sintetizándose sin problema. De hecho, la zona glomerular puede sintetizar hasta aquí porque tiene 3 beta hidroxiesteroides, pero no puede transformar la DA en aldosterona porque después no tiene estas enzimas. Lo mismo está la zona fascicular, no puede transformar la 17 hidroxiprogesterona en androstenediona porque le faltan el resto de las enzimas que participan en la zona reticular. Esto, por lo tanto, eso hace que cada zona solo produzca este grupo de precursores. ¿Bien? Y aquí están expresadas las más importantes enzimas, no todas, pero las más importantes. La parte que es común a todas es este primer sector. Todas pueden producir progesterona, 17 hidroxiprogesterona, y hasta acá. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. No me voy a asustar la próxima vez que pregunten, ¿ya? Está concentrada. Sí, díganme nomás. Entonces, en el caso de la androstenediona, esa en los hombres llegaría solamente hasta testosterona, y en las mujeres pasaría a estradiol, es que no me quedó claro eso. Ya, tanto la androstenediona como la dehidroepiandrosterona, las dos se producen en la corteza suprarrenal en hombres y mujeres. En las mujeres, el hecho de no tener una expresión del cromosoma Y hace que nosotras no tengamos expresión de 17 beta esteroide deshidrogenasa que transforma estos precursores hormonales en testosterona. Y tampoco tenemos posibilidad de transformar la testosterona en otro más potente aún andrógeno, que es la dihidrotestosterona. Por otro lado, y al revés, tenemos en el tejido graso, hombres y mujeres, eso sí, tenemos una enzima que se llama aromatasa,
que es capaz de transformar estas dos moléculas, tanto la dehidro como la androstenediona, en estradiol. Por eso los hombres que tienen un poco más de grasa tienen un poco más de estradiol, y las mujeres que nosotras transformamos en general casi todo estos andrógenos suprarrenales en estradiol, pero mientras menos tejido graso tengamos, menos los podemos transformar. Por eso las mujeres que tienen más tejido graso, más gorditas, son más estrogénicas que las mujeres que tienen menos tejido graso, porque pueden transformar menos de estos andrógenos en estrógenos. ¿Sí? Voy a ir explicando esto con un poquito más de desarrollo para abajo, ¿ya? Así que vamos a volver sobre esto cuando explique los sexocorticoides. Entonces, estas dos moléculas, la testosterona y el estradiol, que siempre salen anotados en la esteroidogénesis suprarrenal, no se producen. Esto me gusta preguntarlo en la prueba. No se producen en la corteza suprarrenal, solamente se transforman a partir de los precursores androgénicos de la corteza suprarrenal por diferenciación sexual en los tejidos periféricos. ¿Bien? ¿Cómo se producen las hormonas entonces en la corteza suprarrenal? En términos muy generales, lo que sucede es que se ingresa colesterol. El colesterol se ingresa a gotitas en vesículas de transporte, el colesterol y el LDL, y este colesterol libre ingresa a la mitocondria por donde están expresadas las enzimas que participan en la esteroidogénesis, y algunas moléculas requieren intercambiarse al retículo endoplásmico y agregar algunos de los precursores, y se produce un intercambio de productos intermediarios entre el retículo endoplásmico liso y la mitocondria en algunos casos, pero la mayoría se sintetiza en la mitocondria y finalmente se difunden, porque como son esteroides, difunden libremente la hormona a través del citoplasma a la sangre. Para que ingrese el colesterol y se activen las enzimas en la mitocondria, requiere un estímulo la célula de la corteza suprarrenal. Este estímulo está dado por la hormona ACTH, que es la corticotropa, que es la enzima liberada en la hipófisis que estimula a las células de la corteza suprarrenal para sintetizar esta cadena de hormonas, todas ellas. ¿Bien? Y entonces aquí vamos a ver cómo lo hace. En general, el eje suprarrenal tiene una regulación neuroendocrina, está igual como el eje tiroideo, pero a diferencia del eje tiroideo, este sí tiene una potente modificación con las horas del día, así que tiene un ritmo circadiano muy notorio, y es el principal regulador de la respuesta al estrés. Y como la mayoría de los otros sistemas, se regula con retroalimentación negativa. ¿Qué es cómo se regula esto? Bueno, la corteza suprarrenal recibe la acción directa de la ACTH. La ACTH es la que va a estimular el ingreso, va a producir aumento de ATP y va a estimular el ingreso de colesterol a la célula y va a estimular la activación de las enzimas que participan en la famosa esteroidogénesis que les mostré antes. De manera de que cada vez que se estimula se va a producir y sintetizar hormona nuevamente. Para que se libere ACTH necesitamos que se desinhiba el eje, que está regulado principalmente por cortisol. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Este sistema lo regula el cortisol. Vean ustedes que el cortisol ejerce la retroalimentación negativa. Sin embargo, la androstenediona y la dehidroepiandrosterona, como ustedes pueden ver aquí, no hace nada, lo cual significa que este eje produce tres grupos de hormonas, sin embargo se regula solo con el cortisol. De hecho, tampoco se regula con la aldosterona se manda sola, como ustedes deben recordar de la regulación del eje renina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a ver enseguida después. De manera de que la ACTH se mantiene regulada por el feedback negativo que ejerce el cortisol. Sin embargo, estimula los tres sectores de síntesis de hormona en la corteza suprarrenal. La ACTH se modula mediante varias
acciones, inclusive la hormona antidiurética estimula la liberación de ACTH, pero su principal estímulo siempre es la hormona corticorreguladora, que es una neurohormona secretada en el hipotálamo. Sí. Este CRH es regulado también por el cortisol y autorregulado también por la misma ACTH en sendos sistemas de regulación de asa larga y de asa corta. El CRH es regulado en el hipotálamo por una serie de factores, de los cuales el más importante es el sistema de estrés, de manera de que las infecciones, el trauma, las activaciones por infecciones o inflamaciones como linfoquina, la hipoglicemia, modifica la liberación de CRH, el cual va a aumentar o disminuir según este sistema de regulación, que lo vamos a denominar globalmente como estrés biológico, no estrés, ay, estoy nerviosa. No, bueno, también lo regula, pero finalmente el más importante es el estrés biológico. También lo regula otros tipos de estrés como los cambios emocionales, pero el elemento más importante es el estrés biológico. También hay una regulación del CRH por el periodo de sueño-vigilia, y la alimentación y el consumo de energía también lo regula. Las otros factores que regulan el CRH son neurotransmisores, en particular varios de ellos que tienen que ver con la respuesta al estrés y la activación del sistema nervioso autónomo simpático particularmente. La regulación de la secreción de aldosterona también se realiza por vía ACTH. Sin embargo, la retroalimentación de la producción de la aldosterona no ejerce ningún efecto directo sobre la regulación de ACTH. Como ustedes ven, la retroalimentación la hace el cortisol exclusivamente. Yo siempre explico esto con una cosa coloquial para que ustedes se acuerden, que es que el sistema suprarrenal funciona como una mamá que tiene 3 hijos, las 3 capas de la corteza suprarrenal. Sin embargo, solamente quiere al del medio. Es una mala madre, ¿sí? Para que recuerden, el del medio zona fascicular cortisol. Solo quiere el cortisol. Tuvo a la aldosterona y a los exocorticoides, pero solamente quiere el cortisol. Bueno, si le sirve eso como mnemotecnia, está bien. Bueno, el CRH, que es el factor estimulador de ACTH, no estimula a la liberación de ACTH exclusivamente, estimula la producción de una prohormona, que es la proopiomelanocortina, y este es su gen. Estimula entonces la expresión de este gen completo. La proopiomelanocortina es una prehormona que se sintetiza por estímulo del CRH. Y no hay un factor inhibidor de la liberación de proopiomelanocortina. Si ustedes se fijan, y voy a volver atrás, solamente hay cosas que estimulan. Si deja de estimularse, no se secreta. No hay un inhibidor de este eje como hay en otros sistemas. La proopiomelanocortina entonces es un enorme polipéptido que en el proceso de síntesis hormonal se va haciendo cortado la proteína dentro de las vesículas de secreción de la hormona para producir varias otras hormonas que tienen acción y participan en la respuesta inmune o en la modulación de la respuesta inmune o en la modulación de la respuesta del estrés, porque este eje lo regula principalmente el estrés biológico. De esta manera, junto con la liberación, cada vez que se estimula la liberación de ACTH, se estimula la producción y liberación de MSH, gamma y alfa. Estas MSH es la hormona estimulante de melanocitos. Sí, efectivamente, esta que activa los melanocitos para producir melanina. Junto con esto se produce y libera ACTH y se libera también lipotropina que regula y modula la respuesta a las inflamaciones. Se libera beta, gamma, lipotropina y MSH. Y se libera también beta-endorfina y metencefalinas. Todas estas moléculas regulan la respuesta al estrés y también regulan y modulan la respuesta al dolor,
que está relacionado con la respuesta al estrés también. De manera que cada vez que estimulamos la liberación de ACTH y regulamos este eje, se liberan junto con esto una serie de moléculas que van a neuromodular respuestas que a veces no tienen que ver directamente con el estímulo que las estimuló, con el estímulo que las liberó. Esta ACTH, sin embargo, va a actuar directamente en las cortezas suprarrenal. Es un péptido relativamente corto, secretado por la adenohipófisis, que tiene una vida media bastante corta. Eso significa que es el tiempo en que actúa y se mantiene la mitad de la concentración de la hormona en el plasma. Y la porción terminal, que es los aminoácidos finales, son los responsables de la acción. Esas son las reconocidas por el receptor de ACTH. Y tiene un patrón secretorio que tiene un ciclo circadiano, ¿sí? Esta propiomelanocortina, entonces, cada vez que es estimulada, libera esta molécula junto con su secreción, pero también se liberan la lipotropina, la beta-endorfina y la metaencefalina, que regulan la respuesta hipotalámica a la inflamación y al dolor. ¿Qué hace la ACTH una vez que es liberada y estimulada por el hipotálamo, por el CRH y la liberada desde el hipófisis directamente al plasma? Se une en la zona fascicular y reticular a sendos receptores, receptores que son iguales. También se une a la zona glomerular para estimular el ingreso de cortisol. En estas células, en la zona fascicular y reticular, estimula la liberación de cortisol y de andrógeno. Pero como ustedes ven, el cortisol solamente es el que hace la retroalimentación. Los andrógenos o sexocorticoides suprarrenales no producen retroalimentación en el eje. Lo que hace la ACTH entonces, y quiero que se vayan aquí a este lado, está acoplado a proteína G, tiene un receptor acoplado a proteína G, es estimular el aumento del AMP cíclico dentro de la célula de la corteza suprarrenal. Este aumento del AMP cíclico produce la activación de una serie de proteínas que activan la utilización del colesterol, que fue también estimulado a su ingreso por sobreexpresión de los transportadores de LDL, que son receptores de LDL. Finalmente, se produce el ingreso de los ésteres de colesterol que venían guardados en los LDL para acumularlos en gotitas de lípidos dentro de la célula de la corteza suprarrenal, de manera de contar con suficiente sustrato, o sea, colesterol, para la síntesis. Paralelamente a esto, en la mitocondria, el aumento de AMP cíclico también estimula la activación de las enzimas que participan en la esteroidogénesis y activan también la síntesis de la activación del retículo endoplásmico liso y rugoso, que participa en algunas de las fases de la síntesis hormonal. Y también estimula la salida de este cortisol en particular al extracelular para contribuir a la regulación del eje. Bien, eso es lo que hace la ACTH. En esta diapositiva, que está un poquito más completa, la ACTH estimula en su receptor, que está acoplado a proteína G, la síntesis de ATP, que estimula la expresión de los receptores para LDL, que finalmente ingresan los ésteres de colesterol, como ya les había mostrado en el esquema anterior, y activa también las enzimas que participan en la síntesis de la esteroidogénesis en general, y estimula al mismo tiempo la síntesis de más receptores para ACTH, que es lo que habitualmente hacen también las hormonas. Ya parece que eso ya lo dijimos. De manera de que en la esteroidogénesis, otra vez el mismo esquema, con otros colores, pero básicamente lo mismo, lo que ocurre en primer lugar, es que ingresa el colesterol por estímulo del ACTH a la célula, a formar gotitas de vesículas y gotitas de colesterol,
que ingresan y se transforman a pregnenolona, y de ahí a corticosterona, a cortisol y sexocorticoides, dependiendo de la zona de la corteza suprarrenal donde ocurra este efecto, todos por estímulo de ACTH. Una vez que están dentro de la mitocondria, cada célula que tiene expresión distinta enzimática va a sintetizar a partir de estos precursores distintas hormonas de acuerdo a su diferenciación celular. ¿Sí? Entonces el estímulo de ACTH sobre su receptor va a producir, mediante el aumento de AMP cíclico, efectos inmediatos que son el aumento de la esterasa de colesterol, síntesis de esteres de colesterol, el transporte del colesterol a las mitocondrias, la unión al receptor, la unión del colesterol, la producción de pregnenolona y activación de otras enzimas. También se va a producir la transcripción de los genes que participan, que sintetizan, o sea, que codifican para la síntesis de las enzimas que participan en la esteroidogénesis. Y también de los genes que participan en la síntesis de receptores para LDL, que son los que transportan el colesterol. Y también tiene efectos a largo plazo porque aumentan el tamaño de las células, aumentan y estimulan la multiplicación de las mitocondrias y estimulan la multiplicación de las células de la corteza suprarrenal. Esto es muy importante porque cuando no hay ACTH que estimule estos procesos, eventualmente la corteza suprarrenal no tiene estos efectos y se pueden atrofiar las glándulas, como ocurre con otras glándulas que no tienen la estimulación trófica que ejerce el regulatorio hipofisiario. ¿Sí? Esto se los había mostrado, se me quedó. De esta manera, el cortisol finalmente, que es el único que regula el eje, tiene un ciclo circadiano que, si ustedes se fijan, es bastante, que disminuye durante el periodo que uno duerme, pero al llegar la mañana aumenta significativamente entre las 7 y las 8 de la mañana, aumenta significativamente ciclicidad del cortisol. Está determinado porque hay un patrón similar de secreción de ACTH y a su vez un patrón de secreción de CRH que es similar a este. De esta manera este patrón regulatorio regula la producción de cortisol de manera bien notable, aumentando significativamente el cortisol y permitiendo que al llegar la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, se produzca, junto con este aumento del cortisol, un aumento de la cantidad de energía disponible para que tengamos sustrato suficiente para levantarnos en la mañana con esa energía que nos caracteriza y levantarnos a las 7 y decir otro día más para ser felices. ¿Bien? Quizá alguno de ustedes está pensando por qué a mí no me pasa eso. ¿Sí? ¿Les sucede eso a ustedes? Todos los días. Todos los días. ¿Les pasa eso o no les pasa eso? ¿No les pasa que en la mañana se amanecen con esa energía de yupi otro día más para aprender medicina? ¿No? A veces depende del día. A mí no me pasa, ya. Bueno, yo quería decirles que si no les pasa eso, es normal. Es normal. Saben que eso se atrofia cuando uno entra a estudiar medicina porque es tanto lo que hay que hacer en la vida. Es que la cama es muy calentita, sí, bueno, también es cierto. Sí, es que esto es fisiología. Cuando uno estudia medicina ya la fisiología ya no funciona. De hecho, muchos procesos fisiológicos ya no funcionan. Imagínense que el cortisol tiene que permitirles dormir, bajar la temperatura corporal, bajar la presión arterial durante la noche, y ustedes, en vez de estar durmiendo, se ponen a estudiar hasta las altas horas de la madrugada o juegan Play. Hola, yo creo que más bien juegan Play últimamente que estudian tanto, pero eso altera el ciclo circadiano, obviamente, y alterando el ciclo circadiano uno no se puede comportar como normalmente. Eso también se altera cuando uno hace turno,
y se pasa periodos prolongados de la vida haciendo lo que no es fisiológico, que es, por ejemplo, estar a las 3 o 4 de la tarde escuchando clases de suprarrenales, no es fisiológico eso. Bueno, tampoco es fisiológico estar haciendo clases de suprarrenales a esta hora. Pero bueno, la pandemia cambia todo. Bueno, entonces, tal como les había dicho, el cortisol es el que regula el eje. Aquí alguien dijo alguna cosa más. Es que la cama está muy calentita, o sea que para estudiar medicina y entender los trastornos hay que ser el trastorno. Bueno, hay algunos trastornados y algunos que se trastornan estudiando medicina, pero la mayoría logra sobrevivir regulando su ciclo circadiano de alguna otra manera. Por ejemplo, regaloneando con la mamá o regaloneando con el pololo o la polola. Así que cultiven el amor para poder sobrevivir a esto. Esa es mi sugerencia general. Bueno, entonces el CRH estimula la producción de ACTH, como ya latamente vimos, y el ACTH estimula toda la síntesis de la corteza suprarrenal, pero el cortisol es el que regula por feedback negativo el eje, tanto en asa corta, la ACTH, como en asa larga directamente el CRH. Y el cortisol tiene efectos sobre el sistema inmune, tiene efectos sobre el metabolismo, tanto por sus efectos sobre los tejidos de depósito, el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Pero estas son sus principales reguladores. Por eso también los principales estimuladores son el ciclo circadiano, que es la ciclicidad inducida por los ciclos en el hipotálamo, pero también el efecto más importante que tiene para estimular es el estrés biológico. De hecho, el cortisol es nuestro antiinflamatorio natural. Tenemos un antiinflamatorio, obvio. No sé, sería muy malo que nos inflamáramos como respuesta a las cosas que nos suceden en la vida y no tuviéramos con qué modular la respuesta inmune que tenemos. ¿Qué hacen estos corticoides? Una vez que son liberados desde las células de la corteza suprarrenal, migran en el plasma, circulan en el sistema y atraviesan libremente las membranas celulares para unirse a sus receptores específicos. Cada uno tiene sus propios receptores. En realidad no es así, ya vamos a ver que no es así para todas las condiciones, pero se unen a sus propios receptores. Esta unión receptor-hormona habitualmente migra al núcleo, donde se une a un sector del DNA, donde, igual como hacen casi todas las hormonas esteroidales, estimula la síntesis de un sector del DNA, estimulando la transcripción y la síntesis de nuevas proteínas, que son finalmente la respuesta celular a la acción de los esteroides suprarrenales. Dicho eso, entonces vamos a revisar ahora los grupos, cada uno de los grupos por separado. Vamos a partir viendo los corticoides. Los glucocorticoides, todos son corticoides. Los glucocorticoides son aquellos que regulan el eje. Son el leitmotiv de este eje. Este eje funciona para proveer de corticoides con acción glucocorticoide al sistema. Los glucocorticoides son los antiinflamatorios naturales y participan además en algunas otras regulaciones, como vamos a ver. Los glucocorticoides se sintetizan igual que todos los esteroides, como ya dije, suprarrenales, a partir del colesterol. Pero, y cada vez que ingresa el colesterol se pueden sintetizar todos los precursores, como también vimos. Pero los glucocorticoides provienen de la síntesis de la zona fascicular, que es la zona media, y el esteroide glucocorticoide o esteroide suprarrenal más potente de todo esto es el que está al final de la hormonosíntesis. Quiero decir esto porque también hay aquí, quería sacar eso, pero este 11-desoxicortisol y la 17-alfa-hidroxiprogesterona y la 17-alfa-pregnenolona tienen acción glucocorticoide, pero su potencia es muy baja. Y en la medida que se van transformando en el precursor siguiente, van mejorando su acción glucocorticoide.
De la misma manera, la pregnenolona tiene acción mineralocorticoide, pero la progesterona tiene más acción mineralocorticoide y la desoxicorticosterona tiene más. Finalmente, la corticosterona y la aldosterona tienen mucho más potencia mineralocorticoide. Bien, así que mientras más abajo en la esteroidogénesis, más potencia tienen de ese mismo grupo. Doctora. ¿Sí? Una consulta, ¿solo el cortisol es como glucocorticoide o todos los finales de la vía son glucocorticoides? Glucocorticoides solo esta vía. Estos son mineralocorticoides y estos son sexocorticoides. Todos estos mineralocorticoides tienen acción sobre el receptor mineralocorticoide, lo vamos a mirar. Y estos tienen acción sobre el receptor glucocorticoide y estos tienen acción sobre el receptor androgénico. Por eso tienen esa acción principal. Esta vía de síntesis de cortisol tiene dos enzimas que son limitantes y que son probablemente las únicas enzimas que yo quiero que recuerden o subrayen por ahí, que son, la 21-hidroxilasa, que se llamaba antiguamente P450C21, 21 hidroxilasa, pero hoy día se llama CYP21A2. Esta es la enzima limitante, es una de las enzimas limitantes, pero es la más importante porque es la causa más frecuente de disfunciones, de enfermedades que afectan genéticamente a la corteza suprarrenal. También existe esta otra, la 11-beta-hidroxilasa, que también es una enzima limitante de la síntesis de colesterol y de aldosterona, de las dos vías, y también suele tener disfunciones, pero no es tan frecuente. En cambio, la 21-hidroxilasa lejos es la que más frecuentemente tiene fallas. Y cuando tiene fallas, como es una enzima limitante, es decir, si la acción de esta no se produce cortisol ni aldosterona, entonces la persona tiene graves problemas para regular las funciones orgánicas. Como ya les había dicho, los glucocorticoides se sintetizan en la zona fascicular y esta zona sintetiza y produce varias moléculas que son precursoras del cortisol. Y el cortisol tiene actividad glucocorticoide por su acción sobre el receptor mineralocorticoide, sobre su acción sobre el receptor glucocorticoide, pero también tiene acción mineralocorticoide, así como todas las moléculas que derivan de la síntesis suprarrenal y también algunos medicamentos, porque estos son fármacos que tienen acción como si fueran hormonas de la corteza suprarrenal. Por eso cada vez que vean una hormona, o sea, un fármaco que tiene acción como corticoide, esta puede tener acción tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Y ojo, eventualmente también puede tener acción sexocorticoide. Y esto es importante que lo recuerden porque el receptor no siempre reconoce exclusivamente una de las moléculas finales, pero la molécula final, el cortisol, es la que mayor potencia tiene. No, hablamos de potencia, cuando hablamos de potencia de una molécula en términos de hormonas, lo que estamos hablando es que la que tiene mejor afinidad por el receptor, es la que mejor se une, la que es mejor reconocida y por lo tanto la que es capaz de activar la respuesta mediante el receptor más amplia. ¿Bien? Y eso es de esa manera. Todos los corticoides, incluidos y los glucocorticoides, no son diferentes, no circulan libremente en el plasma porque por su estirpe esteroidal no pueden circular con facilidad, de manera que solamente un 5% de los proteína sintetizada en el hígado que se llama transcortina y también un porcentaje menor por albúmina. ¿Qué es lo que hacen los glucocorticoides? Los glucocorticoides, el cortisol predominante blanco, unirse a su receptor glucocorticoide y a migrar este receptor
hasta el núcleo, donde se une a un sitio aceptor, donde hay un complejo activador, porque los glucocorticoides requieren eso, un complejo activador particularmente. Este complejo activador es el que produce la transcripción de la respuesta del glucocorticoide. Si no existe esto, no se traduce la señal. Y esta traducción de señal permite modificar una serie de efectos sistémicos de los cuales vamos a hablar con un poquito más de detalle. Estos efectos de transcripción génica de los glucocorticoides van a tener efectos en muchos tejidos, en el tejido óseo, en el tejido muscular, una potente acción sobre el sistema inmune, también sobre los vasos sanguíneos y el corazón, tienen efectos en la maduración del feto, particularmente en la síntesis de surfactante pulmonar, también tienen efectos sobre la velocidad de filtración glomerular, la regulación emocional y regulación hipotalámica, y un efecto metabólico súper importante sobre los tejidos de depósito de nutrientes, particularmente hígado, músculo y tejido adiposo. Entonces los efectos metabólicos de los glucocorticoides, lejos el más importante, es el efecto sobre el sistema inmunológico. Lo que hace el corticoide, el glucocorticoide, está inmune, es como un antiinflamatorio. Existen muchos otros efectos de los glucocorticoides, pero recuerden que el principal estímulo para la activación del eje es el estrés biológico. Por lo tanto, la respuesta a este eje es la inmunomodulación. Por eso los corticoides son nuestros antiinflamatorios y moduladores inmunes naturales. También el segundo efecto que tiene más importante es regular el metabolismo intermediario, que no hace otra cosa que proveer de energía suficiente para la modulación del sistema inmune. También tiene otros efectos sobre distintos sistemas que vamos a ver con detalle. ¿Qué hace en el sistema inmune? Y aquí sigue una serie de diapositivas o de imágenes donde se detalla las acciones enormemente diversas del sistema inmune, que no se las voy a leer todas, voy a hacer hincapié en algunas, y ya les subí la clase al campus para que la tengan, para que lo lean con un poquito más de detalle. Pero lo que quiero decirles es que sobre todo el sistema, particularmente sobre monocitos, granulocitos, lo que hace es inhibir y disminuir la activación de estos, inhibiendo la respuesta, la participación de estas moléculas en el sistema inmune. Y en particular en la inflamación, inclusive permiten modular la respuesta a la fiebre. Y esta respuesta es tan sistémica que modula la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria. Y si nos vamos a este lado, y esto es del Verne, la respuesta inmune es modulada por corticoides. En cada vez que haya esto, este rectángulo achurado significa la acción del corticoide. Lo que hace los glucocorticoides es modificar la liberación de interleuquina por los macrófagos y después inhibe que la interleuquina 1, que es el principal inductor de fiebre, produzca fiebre mediante el bloqueo de la respuesta febril. Además, disminuye la liberación de las interleuquinas, que son moduladoras de la respuesta inmune por las células T, por los linfocitos T, y disminuye potentemente la producción de necrosis tumoral alfa, que es otro inductor de fiebre y que participa en la respuesta inmune. También bloquean la proliferación celular de las células T, de los linfocitos T, de los linfocitos B, disminuyendo la producción de anticuerpos. Por lo tanto, esta es cómo se modifica una vez que se produzca una respuesta inmune. Por ejemplo, si inventemos, nos vamos a vacunar contra el COVID-19, vamos a tener una respuesta inmune y esa respuesta no puede estar activa por siempre. Necesitamos algo que la module y que disminuya la acción para que nosotros dejemos de estar inflamados y tengamos una respuesta razonable a la exposición contra esta gente.
Y en este mismo sentido, en la respuesta inflamatoria se producen también una serie de bloqueos de la acción, evitando que la inflamación se constituya en una condición inmanejable para nuestro cuerpo. Obviamente, un exceso de actividad de este eje puede producir una inmunomodulación muy severa, más de lo que nuestro cuerpo necesitaría. Por eso, esta respuesta inmune es modulada y regulada para que sea una respuesta proporcional a la injuria y no mayor ni menor. ¿Sí? Por eso es que el cortisol es el que regula este eje. De esta misma manera, los glucocorticoides regulan en todos los tejidos de depósito los procesos de obtener energía, así que son hormonas que estimulan la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis, la proteólisis, por lo tanto son hormonas, esta es una hormona altamente catabólica, los glucocorticoides. Y una de las principales acciones en regular la glicemia, como vamos a ver cuando veamos regulación de la glicemia, es aumentar su liberación para inducir glucogenólisis e hidrólisis del glucógeno cada vez que baja los niveles de glucosa. Así, de esta manera, están los niveles de glicemia en el plasma y el tiempo, y estos los niveles de cortisol. Cada vez que los niveles de glicemia bajan porque tengo muy poca energía, empieza a aumentar la cantidad de cortisol para permitir que la glucosa guardada en los tejidos de depósito, particularmente en el hígado, sea liberada y contribuya a mantener los niveles de glicemia estables. Así que esta es una hormona hiperglicemiante. En otros sistemas, los glucocorticoides, el cortisol, inhibe la síntesis de GH y de GnRH. En realidad inhibe la ciclicidad en concentraciones muy altas de cortisol. También disminuye la secreción de insulina y en particular aumenta la resistencia a la acción de la insulina y estimula la liberación de adrenalina por la médula suprarrenal. También produce efectos sobre las proteínas de transporte. En el metabolismo del calcio, las corticoides tienen un efecto sumamente potente en la regulación del metabolismo óseo, estimulando la liberación de RAN ligando, disminuyendo la producción de osteoprotegerina y directamente activando a los osteoclastos, con lo cual se produce aumento del calcio en el plasma por activación directa de los osteoclastos. También tiene acciones en los fibroblastos, disminuyendo la activación de estos y disminuyendo la producción de colágeno, lo cual influye sobre el tejido, sobre la piel y el tejido conectivo, pero también influye en la cicatrización y en la formación ósea, donde el colágeno tipo 1 tiene probablemente su principal acción. En otras áreas tiene efectos neurológicos también, y especialmente de regulación de algunos elementos básicos de la adaptación al medio ambiente, como es el balance emocional y la regulación del apetito. Y también tienen efectos sobre el sueño y la memoria, determinados por la mantención de los ciclos circadianos del cortisol. En la piel también tienen efectos sobre los queratinocitos, sobre el MSH y también sobre la activación del fibroblasto. Y finalmente, el otro efecto bien importante que tienen los glucocorticoides es en el corazón, estimulando la fuerza contráctil vía estimulación de la liberación de adrenalina. Pero también aumentan la sensibilidad a las catecolaminas en los vasos sanguíneos, estimulando la vasoconstricción. En el tejido, respecto a la volemia, estimula la velocidad de filtración glomerular y recuerden del esquema anterior que también el aumento de la ADH estimula la producción de cortisol vía estímulo del aumento de ACTH. Pero el principal efecto que tienen los glucocorticoides es un efecto directo.
es un efecto mineralocorticoide, es decir, un glucocorticoide como el cortisol actúa como un mineralocorticoide, como la aldosterona. O sea, actúa como la aldosterona y no lo es. ¿Cómo es esto? Y esto lo voy a explicar con la aldosterona. Así que voy a dejar ahí en suspenso esto y lo voy a explicar junto con la aldosterona. Los mineralocorticoides son todos estos grupos de hormonas, que se producen en la zona glomerular y que tienen como resultado final la síntesis de aldosterona. La aldosterona es estimulada para producirse cuando se la estimula la ACTH, pero su principal estimulador es otra molécula, que no es una hormona y que es regulada independientemente. Este principal estimulador, y por favor no lo digan así ustedes, me refiero a que no digan que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque no es. El que estimula la aldosterona, la entrada de la síntesis de aldosterona, es la angiotensina 2, no el sistema renina-angiotensina. De hecho, pueden tener solo aldosterona, solo angiotensina, sin renina y sin ninguna cuestión, y tener producción de aldosterona. Además de la angiotensina 2, la síntesis y liberación de aldosterona se estimula con las concentraciones de potasio, que es el segundo efecto más potente que estimula la liberación de aldosterona, el aumento del potasio. Y finalmente la ACTH también estimula la producción de aldosterona. ¿Cómo funciona esto? La renina, que es una enzima liberada en el aparato yuctaglomerular por las células de la mácula densa, se libera cada vez que disminuye la velocidad de filtración glomerular o disminuye la concentración relativa de sodio en el filtrado glomerular. En respuesta, considerando esto como una disminución de la velocidad del filtrado o una disminución de la presión de la arteriola aferente. En virtud de esto, la liberación de renina va a producir sobre esta molécula proteína, el angiotensinógeno, una escisión, dejando este péptido de 10 aminoácidos que se llama angiotensina 1 libre en el plasma. La angiotensina 1 tiene un potente efecto vasoconstrictor, pero ese efecto vasoconstrictor no es tan intenso como el de la angiotensina 2. Es más, la angiotensina 1 no es reconocida por las células de la corteza suprarrenal. Tiene que ser convertido a angiotensina 2 por la enzima convertidora, que le saca 2 aminoácidos y lo deja como este péptido de 8 aminoácidos, que es la angiotensina 2. La angiotensina 2 es la que tiene receptores en los vasos sanguíneos, estimula directamente la sed, estimula directamente el aumento de la velocidad de filtración glomerular por actuar sobre los receptores de la arteriola eferente y también sobre la aferente, produciendo vasoconstricción y estimulando la vasoconstricción sistémica con lo mismo, y por esa vía con la reconstitución de la presión en el sistema, manteniendo, aunque se mantenga el volumen circulante efectivo. Y paralelamente, la angiotensina 2 estimula en la corteza suprarrenal la liberación de aldosterona. Por eso, el eje de aldosterona de mineralocorticoide está liderado, el mayor estímulo es la angiotensina 2, pero también se estimula la liberación de aldosterona cada vez que aumenta en el plasma la regulación, o sea, la concentración de potasio. Así que este sistema es otro sistema de regulación del potasio corporal. Y finalmente, el estímulo menos potente, pero también lo estimula, es la ACTH, como ya vimos. Entonces, todas estas moléculas que están en el sector de la capa glomerular tienen actividad como la aldosterona, pero tienen menos actividad porque se unen al receptor con menor afinidad. Por lo tanto, inclusive la progesterona, sí, esa misma que producimos en el ciclo ovulatorio, la progesterona tiene acción mineralocorticoide. Por eso, cada vez que en el periodo del ciclo menstrual, donde tenemos más alta la progesterona, tenemos un poquitito más de volumen circulante efectivo, un poquito de cefalea, un poquito de turgor mamario, y algunas personas inclusive pueden tener un poco de edema de extremidades, que caracteriza el periodo progestativo, y también ocurre esto durante el embarazo.
Por lo tanto, la progesterona también tiene acción mineralocorticoide y, como ya dije, la progesterona no se une a al receptor mineralocorticoide con la misma afinidad que la aldosterona, pero eso también es una cuestión de concentración relativa de la molécula. De hecho, la aldosterona tiene varias acciones. Las principales acciones tienen que ver con la regulación del potasio corporal, porque la aldosterona elimina potasio por la orina, estimulando la reabsorción de sodio. Entonces, el principal efecto es la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Y por la vía de la reabsorción de sodio, se arrastra agua por osmolaridad y se recupera el volumen circulante efectivo. Así que cuando se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la angiotensina recupera, produce vasoconstricción sistémica, manteniendo la presión de perfusión en todo el sistema, mientras se recupera agua y sodio. Esa recuperación de agua y sodio no la hace la angiotensina 2, la hace la aldosterona, claro, estimulada por angiotensina. De manera que son dos sistemas que pueden funcionar independientes, pero con frecuencia se estimulan y se potencian su acción para mantener funcionando el sistema. Bien, la aldosterona, a diferencia de los corticoides, circula un poco más libre en el plasma, pero también es transportada por la misma proteína que se llama transcortina, que transporta todos los corticoides suprarrenales. Los glucocorticoides están en un porcentaje menor libre en el plasma, o sea, menos del 5%, la aldosterona alrededor del 50%. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona estimula entonces un transportador en la cara interior de las células tubulares, un transportador de sodio-potasio, la bomba sodio-potasio, produciendo una gradiente de concentración y estimulando la entrada de sodio y la expresión de canales para la eliminación de potasio. La activación de este gradiente de concentración, el gradiente electroquímico a través de la célula, produce que se pueda reabsorber el sodio y junto con esto reabsorber agua y al mismo tiempo eliminar potasio, de manera de ejercer su efecto. Pero hay un problema. Cuando estábamos hablando de glucocorticoides, yo les mencioné que los glucocorticoides podían tener acción mineralocorticoide también, ¿cierto? Y miren, estamos en una célula. Está la aldosterona, que es un rectángulo rojo, y el cortisol, que es esta flecha azul. Este es el receptor mineralocorticoide. ¿Qué hace el cortisol? Que es un glucocorticoide aquí. Bueno, resulta que el cortisol es mucho más afín que la aldosterona para el receptor de mineralocorticoide. O sea, cuando en presencia de cortisol, el cortisol se puede unir al receptor de mineralocorticoide y ejercer una acción similar a la de la aldosterona. Pero para que eso no ocurra, es decir, para que el cortisol ejerza acciones glucocorticoides siempre y no se meta en la acción de aldosterona, entonces existe un sistema que regula esto. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el sistema de regulación? Nosotros queremos que el receptor de mineralocorticoide se una a la aldosterona, no al cortisol, porque el cortisol tiene una regulación con el estrés, la aldosterona es la que tiene una regulación con el volumen circulante efectivo y el resultado de la acción de mineralocorticoide tiene que ver con la reabsorción de sodio y eliminación de potasio, nada que ver con la acción de glucocorticoide. Para evitar que se interfieran estas acciones, nuestro sistema inventó algo maravilloso y es el siguiente. Cuando la aldosterona se une a su receptor mineralocorticoide, ejerce la acción genómica que tiene que ver con la activación de este cotransportador, de esta bomba sodio-potasio, de la activación de los transportadores de sodio y de potasio y la generación de este gradiente electroquímico por efectos genómicos y no genómicos. Pero el cortisol puede hacer lo mismo y
la idea no es que lo haga porque el cortisol tiene otras acciones y no se regulan por la misma vía, de manera que nuestro sistema tiene una enzima que es la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Esta enzima se expresa en el tejido renal para evitar que, aunque llegue el cortisol, se una al receptor de mineralocorticoide. ¿Cómo lo hace? En presencia de esta enzima, el cortisol es transformado a una molécula que se llama cortisona, y la cortisona no se puede unir al receptor de mineralocorticoide. Entonces, deja libre el receptor para ser utilizado solamente con aldosterona. ¿Bien? Entonces, esto parece un problema no importante, pero resulta que se produciría una acción como si hubiera un problema de presión arterial o un problema de hipercalemia o un problema de volumen circulante efectivo cada vez que yo tengo una respuesta al estrés, y esa no es la idea. Entonces, esta enzima, la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, transforma siempre en el tejido renal el cortisol en cortisona, evitando que se produzca acción mineralocorticoide cuando hay liberación de cortisol que es glucocorticoide. Ahora, quiero decir que esto funciona, pero no es absoluto, ya que el cortisol igual tiene acciones mineralocorticoides, es decir, de repente esta enzima no lo transforma y el cortisol se une al receptor de mineralocorticoide y ejerce la acción como si lo fuera, porque el receptor de mineralocorticoide se une con afinidad a la aldosterona, ¿sí? Aquí, o al cortisol independientemente, no los reconoce como distinto, y la acción, igual que todos los esteroides, es activar un sitio aceptor en el DNA para la transcripción de genes y consecuentemente la producción de proteínas o activación de enzimas que tienen que ver con la acción de la aldosterona en este caso. ¿Bien? Y entonces el cortisol en los riñones es transformado a cortisona y así no lo reconoce el receptor de mineralocorticoide. Pero esto sería muy malo si tuviéramos siempre solo cortisona, porque la cortisona no es reconocida por el receptor de glucocorticoide. Para evitar este problema, entonces en el tejido hepático se expresa otra enzima, que es la que hace todo lo contrario. La 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 se expresa en el hígado, estimulando o transformando la cortisona en cortisol, porque si no, no tendríamos cortisol, todo se transformaría en cortisona, y la cortisona no es reconocida por el receptor glucocorticoide, y necesitamos la acción glucocorticoide, así que también la cortisona es transformada en el hígado a cortisol nuevamente, y se completa el ciclo. El receptor mineralocorticoide estimulado, la aldosterona, va a estimular, como ya dije, la producción de la transcripción génica de los genes que tienen que ver con los transportadores de sodio y también con la activación de la bomba sodio-potasio que permiten la reabsorción de sodio y eliminación de potasio, y particularmente con el flujo masivo de sodio desde la luz del túbulo contorneado distal hacia el interior. Bien. De esta manera, la aldosterona, cada vez que se libera en el plasma por estímulo de la angiotensina 2 o el potasio, o de la ACTH, va a producir una reabsorción de sodio y consecuentemente de agua y eliminación de potasio. Entonces se va a aumentar, cuando aumenta la aldosterona, aumenta la presión arterial producido por el volumen extracelular, aumenta, y consecuentemente con la acción disminuye la excreción de sodio, ya que se reabsorbe en el plasma, hacia el plasma. Bueno, finalmente, los sexocorticoides son también esteroides sintetizados en la corteza suprarrenal y se llaman sexocorticoides porque son aquellos que tienen que ver con la diferenciación sexual. Los sexocorticoides que existen, que se liberan y producen en la corteza suprarrenal son estos dos. En la zona reticular, la zona más interna de la corteza suprarrenal, se produce dehidroepiandrosterona y androstenediona.
Estas dos moléculas también son sintetizadas en los testículos y en los ovarios, en las mujeres y los hombres, los testículos. Y son los precursores tanto de los estrógenos como de los andrógenos en las mujeres y en los hombres. Y en la corteza suprarrenal, estas dos moléculas no se transforman en otra cosa, se quedan ahí nomás y tienen una acción androgénica muy leve. Pero no importa, porque para las mujeres estos andrógenos suprarrenales son los que producen y mantienen cierto grado de androgenización en las mujeres, que corresponden en las mujeres adultas al vello sexual, que son el vello axilar y el vello pubiano. Debido a estas dos moléculas, nosotras las mujeres mantenemos esto como parte de nuestra diferenciación sexual. Estos vellos son inducidos por estos andrógenos suaves, por eso afortunadamente son suaves y nuestra expresión masculinizante es poca, pero en los hombres estas hormonas pueden transformar hasta testosterona mediante en los tejidos periféricos, y en las mujeres y también en los hombres la aromatasa transforma estas dos moléculas en estradiol, evitando entonces que tengamos tanta expresión de androgénica en nuestro cuerpo, porque las mujeres también expresamos receptores androgénicos y por lo tanto tenemos respuestas androgénicas mediadas por estas hormonas. Piensen en el acné, las glándulas sudoríparas, etcétera, son expresiones de los receptores androgénicos fundamentalmente. Adicionalmente, entonces, quiero que recuerden la referencia que estoy haciendo a que estas dos moléculas, la dehidro y la androstenediona, también se producen en las mujeres en los ovarios y en los hombres en los testículos. Y son los precursores del resto de las hormonas en las mujeres y en los hombres. Pero en la suprarrenal existe una enzima que es diferente de la de los ovarios y de los testículos. Es esta sulfoquinasa. Esta enzima sulfatasa transforma la dehidroepiandrosterona, que es la misma que producimos en los ovarios las mujeres, en dehidroepiandrosterona sulfato. ¿Por qué es importante esto? Porque es el único tejido que expresa la corteza suprarrenal y la zona reticular que expresa la sulfoquinasa. Por lo tanto, la presencia de dehidroepiandrosterona sulfatada es de directa producción suprarrenal y exclusiva producción suprarrenal. En cambio, la androstenediona, si yo detecto una cantidad determinada en el plasma, puede ser producida de origen suprarrenal o de origen en los ovarios o de origen en los testículos. Bien, en cambio, la dehidroepiandrosterona sulfato es de exclusiva síntesis suprarrenal. Estas dos moléculas que tienen acción mineralocorticoide, entonces son las únicas que se producen como andrógenos en los ovarios, en la suprarrenal, y no se transforman en la suprarrenal a testosterona ni estradiol. Insisto en eso porque lo voy a preguntar en la prueba. ¿Cómo se sintetiza la testosterona? Esto en los hombres. En los testículos, nosotros pasamos de colesterol, igual que las suprarrenales, a pregnenolona, progesterona, 17-hidroxiprogesterona, igual que en la suprarrenal, a dehidroepiandrosterona, igual que en la suprarrenal, a androstenediona, igual que en la suprarrenal, y de ahí a testosterona. Y después de testosterona, las células periféricas, los tejidos periféricos, transforman la testosterona a dihidrotestosterona mediante una enzima que se llama reductasa o 5-alfa reductasa, que la transforma en un potente andrógeno. Esta 5-alfa reductasa se expresa en el cromosoma Y, nosotras las mujeres no la tenemos, menos mal, porque si no tendríamos un potente efecto androgénico. Quiero decirles entonces, quiero mostrarles que esta síntesis de testosterona y también de estradiol en las mujeres, que no me parece que no lo puse, también es la misma síntesis que se hace en las suprarrenales, con la diferencia en que
la testosterona, esta parte de acá abajo, solamente la tienen los tejidos periféricos y se expresa por diferenciación sexual en ambos sexos. De manera de que estos andrógenos tienen funciones orgánicas en hombres y en mujeres y nos permite mantener, desarrollarnos y tener diferentes etapas de la maduración sexual y expresar completamente la pubertad tal como la conocemos y permite completar el desarrollo y las características que diferencian hombres y mujeres, manteniendo un grado de androgenización pequeño en las mujeres y un grado de estrogenización en los hombres que es normal. Ambos elementos son normales y son producto de la contribución de estos andrógenos suprarrenales en la diferenciación sexual también. Bien, me parece que eso es lo último que quería mencionar. ¿Profe? ¿Sí? Dígame. Me quedó la duda de que la dihidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿sí? Esas dos se producen en la corteza, ¿sí? ¿y qué después? ¿Esas son las mismas que después se van a los tejidos y se transforman en...? Claro, estas dos moléculas se liberan desde las células de la corteza suprarrenal y circulan en el plasma. Yeah. En los tejidos en los hombres se pueden transformar a testosterona y también a estradiol si hay tejido graso. En las mujeres las transformamos a estradiol nomás porque no tenemos 5-alfa reductasa, que es expresada por el cromosoma Y. Entonces no tenemos eso nosotros, menos mal. Entonces no podemos transformar estos mediadores androgénicos a un andrógeno más potente. Los podemos transformar a un estrógeno. ¿Sí? Ya, pero por ejemplo en el tejido periférico, no en las suprarrenales. Sí, pero en los otros tejidos periféricos igual se pueden formar desde cero, desde el colesterol hasta el producto final. No, no, no. Solamente en la suprarrenal y en los ovarios y en los testículos. Ah, ya, sí. ¿Ya? Sí. Ya. No, los tejidos periféricos tendrían que tener todo el sistema armado de esteroidogénesis para poder llegar a pregnenolona, pero no pueden. Ya, muchas gracias. Alguien había preguntado qué pasa con los glucocorticoides en una enfermedad autoinmune. Ah, como por ejemplo en ELISA. ¿Mm? ¿Cómo estuvo el caso en la mañana? ¿Muy complejo? Antes que se vayan. Profe. ¿Sí? Pero en el caso de ELISA, una enfermedad autoinmune puede de verdad producir una insuficiencia renal, o sea, una insuficiencia suprarrenal. ¿Como insuficiencia suprarrenal? ¿Por qué? No sé, me imagino. No, mira, lo que sucede es que las enfermedades autoinmunes, lo que sucede es que la modulación está el grado de la respuesta inmune que el sistema de regulación de la respuesta inmune es incapaz de disminuir la actividad de la producción de anticuerpos. Está sobrepasada la respuesta de glucocorticoides. Y por eso es que el enfrentamiento de tratamiento de la mayor parte de las enfermedades autoinmunes es dejarles tratamiento con fármacos que emulan la acción de glucocorticoides. Por ejemplo, algunos de ustedes que tengan alergia o asma, ojalá que ninguno tenga una enfermedad autoinmune que requiera otro tratamiento más activo, pero todos ellos utilizan fármacos que son corticoides, ya sea medicamentos que se colocan en la nariz, que son corticoides nasales, que evitan que la mucosa nasal hiperreaccione al polen o a los elementos que le dan alergia, polvo, etc. Y algunos usan corticoides inhalatorios en forma de puff para que la mucosa respiratoria no reaccione. Algunos se colocan cremita en las inflamaciones de la piel que con respuesta a enfermedades inflamatorias en la piel, y porque estos medicamentos hacen lo mismo que haría el glucocorticoide de nuestro cuerpo, modulan la respuesta inmune.
¿sí? O sea, ¿Alguna sí, pero, pregunta más? ¿Sí? ¿Sí? Tu pregunta era sea, otra cosa. sí, pero Lo de la no importa. insuficiencia suprarrenal. Es que, disculpa, pero quiero que te expliques un poco más porque estoy tratando de entender qué es lo que quieres saber. Si una enfermedad autoinmune puede llegar a provocar una insuficiencia suprarrenal, onda algo parecido a lo que pasa con el caso de los diabéticos en la producción de insulina. Es que no, ya, es que no Profesora, entiendo. Eso no lo entendí. Por favor, explícame para poder entender cuál es la idea, porque no sé si estamos pensando en la misma dirección. Ya, entonces, porfa, ayúdame. ¿Cómo en los diabéticos? doctora, tenía otra duda. ¿Sí? Es que ¿Perdón? tenía una duda porque, o sea, algo ya leído por ahí que la enfermedad de Addison puede ocasionar una insuficiencia de la corteza suprarrenal. No sé si es correcto. Es que la enfermedad de Addison es una insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal se produce porque hay una enfermedad de la corteza suprarrenal. Entonces la corteza no responde a la estimulación cuando hay una situación de estrés. Entonces no produce corticoides, no produce glucocorticoides, tampoco produce sexocorticoides ni tampoco aldosterona, sobre todo cuando está enferma la suprarrenal propiamente tal. Entonces, no veo cómo puede producirse una insuficiencia, no sé si eres tú o otra persona que está hablando, pero la de la insuficiencia suprarrenal. Pero en el caso de como que tú, no sé si quiero tratar de entender que si tú dices que pueda como que faltar función de glucocorticoides, algo así, ser insuficiente la acción, no comprendo bien. Ser insuficiente la secreción y producción de glucocorticoides por causa de una enfermedad autoinmune. No O sea, necesariamente ya, no sé, entiendo a lo que te refieres. Lo que pasa es que conceptualmente nosotros tenemos los humanos y los sistemas fisiológicos tienen una regulación. Esa regulación es capaz de modificar la liberación de hormonas en este caso, pero también puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento del gasto cardíaco, etcétera. Todos los fenómenos fisiológicos tienen una capacidad de adaptarse a los cambios fisiológicos. Pero cuando este cambio fisiológico es tan grande que el cuerpo no puede adaptarse a este cambio, entonces caemos en un fenómeno fisiopatológico, o sea, nos enfermamos, o sea, disfuncionamos. Entonces, lo que tú me estás diciendo tiene esa lógica. Si el estrés es tan grande que mi producción de cortisol es incapaz de modular ese estrés, caigo en insuficiencia suprarrenal. ¿A eso te refieres? sí. ¿Sí? Bueno, esa lógica es correcta. Pero eso no se llama insuficiencia suprarrenal, se llama me enfermé. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo corro tan rápido que aumenta mi frecuencia cardíaca a 250, ya no se va a poder llenar mi ventrículo. Así que voy a hacer una insuficiencia cardíaca. Entonces, efectivamente mi corazón ya no va a ser capaz de bombear suficiente la sangre. Pero eso, a pesar de que sí es una insuficiente adaptación y constituye una enfermedad, no se llama insuficiencia suprarrenal para efectos clínicos, pero sí es una desadaptación. Y esa desadaptación produce un trastorno fisiológico, por lo tanto es una enfermedad propiamente tal. Así que tienes razón, ahora entendí a lo que te refieres. Uno se puede desadaptar. De hecho, las alergias son eso, una desadaptación, porque nosotros respondemos de manera inadecuada sin una adecuada respuesta proporcional
a una situación que hay en el ambiente que a otros individuos no les produce problemas. ¿Sí? Pero estos cambios que son de los individuos, de la adaptación de los individuos a las situaciones, a veces tienen nombre y otras veces no tienen nombre propiamente tal. En este caso, aunque tú tienes razón, la insuficiencia suprarrenal se llama las enfermedades donde se produce insuficiente cantidad de cortisol en condiciones inclusive basales. Por lo tanto, en el estrés máximo no se considera que es una insuficiencia suprarrenal, pero si tienes razón, puede ser insuficiente la adaptación. No sé si me expliqué con esto. Sí, profe. Está bien. Sí, no. Ya